eso es importante la reforma electoral. ¿Es para quitar derechos políticos o para consolidarlos? Porque se va a discutir eso, si desaparecen los plurinominales o no, o se reducen. Sí. Entonces, por eso el tema de los nuevos partidos también es pertinente. Sí, y además, o sea, lo que se está planteando, digamos, en la nueva ley es que se cambie la representación, sea más territorial y menos, o sea, si desaparecen las listas. ¿Y menos qué? Menos de partido. Menos de partidos. Y más de territorio, de candidatos en territorio, que hagan campañas, que tengan bases sociales, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas? Para empezar, la presidenta no tiene una propuesta de reforma político-electoral. Todavía no. La planteó el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero. Y la batearon. Y está en el Congreso. Así es. La van a desechar o se va a comenzar a discutir esta reforma político-electoral con la que envíe la presidenta, que ha dicho, yo por ahora no. Pero pienso que va a formular una propuesta porque su propuesta es la no reelección. Ajá, exacto. La no reelección final de los pluris. Por eso. Ahora, ¿sabes qué? Y lo el parentesco. Sí, y lo del nepotismo. El nepotismo. Pero ¿cómo se pusieron el PT y el Verde cuando la reforma de López Obrador? Quisieron hacer una transita ya a la mera hora. No, la hicieron. La hicieron, pues en los hechos no pasó la reforma, porque pues, no había condiciones tampoco, no iba a pasar nada. A ver, estamos en Radicales, empezamos de manera muy informal, nos vamos a seguir porque se está poniendo interesante este asunto. ¿Cómo explicarías lo que vamos a discutir a continuación, Álvaro? Bueno, les damos a usted la bienvenida a otra edición de Radicales para analizar radicalmente, es decir, de raíz, si en México debe haber nuevos partidos políticos. Bueno, como lo sabrá porque la ley está vigente. Hay hasta el viernes 24 de enero, 29 organizaciones que han manifestado su voluntad de volverse partidos políticos. La cifra va a crecer porque el plazo de registro vence el último día de enero. Puede que nos encontremos ante la posibilidad de que haya 106 como hace 6 años. Pero aquí vamos a plantear en este espacio pues un análisis amplio sobre los nuevos partidos políticos, sobre si representan un fortalecimiento de la democracia, del pluralismo, o sencillamente no tiene ningún sentido que hayan más partidos políticos. Pues de eso se trata Radicales y yo creo que es pertinente el asunto, Alejandro. Muy pertinente. Propongo un corte y regresamos. Pues comenzamos Radicales justamente con la pregunta, Héctor Alejandro, ¿realmente hacen falta en México más partidos políticos de los que actualmente existen? Creo que la situación que explicaría esto es la siguiente. Venimos cargando una tesis desde hace años que es la de que los partidos en México están en crisis, que el sistema de partidos en general está en crisis. Yo haría una acotación. Yo creo que los partidos de derechas en México están en crisis. Si observamos a Morena, el triunfo inusitado que ha tenido desde su fundación hasta hoy, yo no pondría, por mucho que haya contradicciones internas en Morena, por mucho que haya personajes impresentables, por mucho que haya un desplazamiento en muchos aspectos de las bases para darle paso a personajes que vienen de otros partidos,
el triunfo el rédito electoral que en este momento tienen, que es inédito, me hace pensar que pues, el partido Morena como tal no está en crisis. Al contrario, representa tanto electoralmente como ideológicamente un triunfo sin precedentes en el país. Eso ponerlo por un lado. La crisis de los partidos en México es la crisis de los partidos de derechas. Ahí es donde está la situación. Yo pensaría que más que pluralidad, el hecho de que haya nuevos partidos o que haya intentos de registro de nuevos partidos habla de una fragmentación de la oposición. Cuando en 2020 trataron de articularse en un PRI-PAN-RD y Movimiento Ciudadano fue el único partido que leyó que eso no era una buena idea, pues creo que fue una lectura acertada, tan solo por eso es lo que Movimiento Ciudadano podría presentarse como un partido más astuto, más listo. Cosechó 10 puntos, casi 10 puntos. Por su propia definición por su propia definición. Álvarez Maínez. Sí. O sea, ¿qué tan mal estaban PRI-PAN-RD, PRI-PAN-PRD, que Movimiento Ciudadano con una cuestión de absoluto sentido común y de mínimo de intelecto, de mínimo cálculo, logró decir, no, PRI-PAN son suma de desprestigios, hay que alejarnos. Creo que lo que ahora presenciamos es una fragmentación de una oposición que de por sí está aminorada, debilitada. Yo creo que todavía PRI y PAN, que tendrían que ser, que son en este momento los partidos que encabezan esa oposición, pues están todavía sin saber si les conviene mantenerse en esa línea o hacer lo que a mí me parece que hubiera sido más acertado, que es asumir sus limitaciones, renovarse, proponer un proyecto de país distinto y empezar a trabajar desde cero y desde abajo. Pero pues han querido seguir con esta misma intención de hacer intrigas palaciegas y componendas cupulares, pensando que con eso pueden avanzar electoralmente, cuando el éxito de Morena les debería dejar en claro que no es así. Buena parte del éxito de Morena viene de estar trabajando desde abajo persistentemente y por años, no es algo que se coció en 2018. Entonces cierro con este comentario antes ya de entrar de lleno a los posibles proyectos de partido que vienen, que me parece va a ser un análisis más divertido, cómico que politológico, porque es una galería, no se van a abrir un circo de pulgas probablemente. Bueno, el punto es que... No seas así, Héctor Alejandro, como un circo de pulgas. Pero está bien, ahorita... Bueno, ahora con ofendes ustedes, a las pobres los pulgas. changuitos. Ofendes a las pulgas, hombre. Bueno, muy cierto, me disculpo con los insectos, pero yo vería esto como, pues, de ser, una de las opciones, posibles opciones que se abriría, esto es muy nítido y representa muy bien el punto que trato de decir. El PRD, que ya desapareció, era cola de ratón en esta alianza que era pequeña, o sea, no era cola de león, era cola de ratón, porque el PRIAN Sí, claro, era una fuerza muy marginal, muy acorralada por sus propios defectos. Y ahora el PRD quiere ser pues cabeza de ratón cuando ya era cola de ratón con este intento. Entonces, pues yo pensaría que es la crisis de partidos en México de las derechas, que tienen todo el derecho de tratar de crear sus partidos, pero hay que decirlo de una buena vez, no representan nada que no hayamos ya visto. Los partidos políticos nuevos, en esencia, tendrían que llenar huecos que no están ideológicamente representados. Morena lo hizo cuando el PRD empezó a correrse por derecha, empezó a tener más vínculos con el neoliberalismo, y entonces esa izquierda impugnadora que fue el PRD de los años 90 quedó difuminada. Morena llenó ese hueco. ¿Qué hueco van a llenar estos posibles nuevos partidos? Me parece que esa es la pregunta. Sí, yo empiezo por ahí. Es decir, ¿qué partidos necesitamos? Lo que hemos visto, no solamente en México como siempre sucedió antes,
como sucedió cuando la caída del muro de Berlín, aquí la izquierda comunista y socialista se estaban unificando con el cardenismo. Esto también sucedió antes en México con López Obrador. Pero en Europa y en Estados Unidos lo que vimos ahora con Trump es cuando el neoliberalismo es apoyado por el llamado centro izquierda, por los socialdemócratas, por lo que nosotros llamamos el buenonismo, pierde el espacio que empiezan a ocupar otro tipo de fuerzas. Lo ocupa esta izquierda tipo Podemos y Francia Insumisa en Europa, y en el caso de México lo ocupa Morena. ¿Qué tenemos ahí? Es decir, lo que sucede es que durante, digamos, desde que empieza el neoliberalismo con Thatcher, Reagan en los 80s, después tenemos un paso a que es el centro izquierda la que defiende el neoliberalismo, con una muy peculiar combinación que es, nosotros no proponemos nada para disminuir la desigualdad, no proponemos nada para contener el saqueo, la superexplotación de la fuerza laboral, el outsourcing, etcétera, y la pérdida de trabajos por la desindustrialización de los países. No proponemos nada de eso, lo único que proponemos es reconocerte si tú dices que eres gay, si eres feminista, si eres musulmán, etcétera. Es decir, el buenondismo es no reconocer, digamos, de fondo cuál era el gran problema, la gran demanda de el 99% de la población durante el neoliberalismo y tratar de compensarlo con un reconocimiento que es, por supuesto, necesario, que es, por supuesto, pero no es el fundamental, digamos. Y creo que López Obrador en México sabe leer muy bien esto y dice, nosotros lo que proponemos son programas sociales, contención de la pobreza, disminución de la desigualdad, que acabe el saqueo, recuperar las empresas del Estado, y obtiene esta enorme mayoría que ahora es un consenso. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos lo vimos clarísimo, ¿no? Es decir, el Partido Demócrata toma como, digamos, centro-izquierda, o centro-centro, toma también el neoliberalismo sin ninguna crítica, sin ninguna propuesta, y dice lo que nos importa a nosotros es el arco iris, el cambio climático, ¿no? Es decir, ese discurso sin solucionar el problema de fondo que era ese. El 99% estaba siendo empobrecido por el 1% que se estaba quedando con todo. En el caso de Estados Unidos, como no hay, digamos, ninguna fuerza de izquierda, está Bernie Sanders, si acaso ahí un poco solo, lo que deciden es, bueno, primero Biden, después se retira y después Kamala Harris, seguir por el mismo camino que tiene que ver con sostener la guerra en Gaza, sostener la guerra de Ucrania contra Rusia, etcétera, y no plantean nada de programas sociales. Entonces, bueno, lo que tenemos es que eso colapsa al centro izquierda y en el caso de México queda Morena y esta como posibilidad abierta de qué es lo que va a surgir, que en Estados Unidos es la ultraderecha. En Europa es la ultraderecha de Meloni, pero también la de Hungría, también la de Polonia, en Argentina, la de Milei, etcétera. Ahí hay un flanco, digamos, donde es el neoliberalismo más descarnado, más chato, más tosco, que ya no reconoce o ya ni siquiera te compensa con el reconocimiento de lo que tú quieras hacer, sino nada más te explota. Vuelven a repetir las mismas fórmulas, lo vimos con Trump, lo hemos estado viendo, de decir, no, el problema de que tú seas pobre y no tengas trabajo y haya fentanilo en la esquina de tu casa es los inmigrantes. Ellos son los culpables de todo. Entonces, si solucionamos eso, tú solucionas tu pobreza, tu falta de servicios médicos,
el problema de la violencia en las calles, la falta de empleo, acceso a sistemas de salud, la etcétera. desintegración realmente de la sociabilidad en Estados Unidos y en Europa también. Incluso la falta de ideas, de esperanza, de creatividad, etcétera, de imaginación. Pero bueno, en el caso de los nuevos partidos en México, hay que ver qué es lo que pueden llenar. Porque a mí, hasta donde me quedó claro con la entrevista que le hizo Astillero a Fernando Melauzarán, pues es otra vez la misma idea de un partido sin ideología, ¿no? Él mismo dijo, no tenemos ideología, y ahí pues Astillero le dijo, oye, pero entonces ¿para qué fundan un partido? Sí, sí. Pues lo de fondo es pues, porque queremos dinero público, ¿no? Sí, sí. Y no nos importa ya, o sea, lo que importa son las gelatinas, una vez más, y no un proyecto de nación, o la ideología, pues, simplemente. Entonces, eso está condenado al fracaso, eso no va a funcionar. Tampoco creo que vaya a funcionar el centro izquierda, porque ya el flanco, digamos, del centro izquierda está dentro de Morena. Es decir, va de la izquierda al centro izquierda, sin muchos problemas, digamos. Incluso le conviene a Morena tener esas contradicciones, porque así va afinando para el rumbo, digamos, de los siguientes sexenios. En el caso de la derecha, pues, lo único que yo, ahorita mientras hablaba Héctor Alejandro, yo pensaba que une a Acosta Naranjo con Claudio X González, que anda un poco desaparecido, con Atypical, con todo lo que podríamos decir que es la derecha, ¿no? Pedro Ferriz, estas cosas. El odio. Eso los une. Pero también que dicen que es una dictadura. Por eso, pues parte Y entonces, de la ceguera del odio. ¿Cómo te propones tú constituir un nuevo partido para competir en elecciones si estás diciendo de antemano que no hay elecciones? Que no hay elecciones y que no es democrático el país, ¿no? Sí, hay una contradicción pura tontería. de fondo, ¿no? A ver, la gran pregunta es, en efecto, la que hacía Álvaro desde un principio, que es si necesitamos más partidos políticos. Y quizá podemos ver hacia el interior de nuestro propio sistema de partidos, o podemos ver hacia el exterior y analizar los sistemas de partidos. Si tú volteas hacia Inglaterra, son los mismos partidos. Creo que, no sé, llevan 200 años los mismos partidos. Si ves a Estados Unidos, exactamente lo mismo. Es decir, si nuestro modelo son las democracias occidentales, esos son los ejemplos de democracia occidental. Esos dos, y a lo mejor recurro a España, Francia. España es más tardía, ¿no? Más bien, si quieres modelos de democracia occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania. Esos serían, digamos. Y lo que te dicen esos es que eventualmente hay partidos que aspiran a captar ciertos núcleos, como los que referías, Fabricio, de ciertas minorías que necesitan una cierta atención que los partidos tradicionales no les otorgan. Por ejemplo, debería ser una idea verde todo. El gobierno, todos los partidos deberían tener ideas verdes, porque el planeta se está acabando a la tiznada. Bueno, entonces necesitas un partido verde, ¿no? Es la respuesta que da ese tipo de democracias a ese tipo de urgencias, digamos, de las sociedades en evolución. Ahora, yo diría, el mejor ejemplo de esto es Pedro Aces. O sea, un parásito político sin idea política, sin ningún atributo. No, es lo más clientelar que podemos ver, ¿no? Lo más clientelar, lo más chafa, digamos, en términos de ideología, en términos de alguien acomodaticio, buscando aparecer en las esferas de poder, eso sí, financiando permanentemente a Ricardo Monreal, para tener ahí un filón, y al mismo tiempo Ricardo Monreal sirviéndose de ese partido. Ahí compitió su hija, por ejemplo, cuando Morena le cerró la puerta a su hija, le sirve para estar permanentemente amenazando a Morena con que va a hacer algo, Ricardo Monreal, utilizando a Pedro Aces, ¿no? Y Pedro Aces termina su experimento termina en 2021. O sea, participa en 2021 y se revela el fiasco que realmente es Pedro Aces y todo eso. Fuerza por México. Por México. Termina hundiéndose. ¿Necesitamos más partidos políticos? No.
Necesitamos oposición en México. Exacto, una oposición, sí. O sea, ya tienen registros para unirse, para estar en torno a algo. Que esté secuestrado el PRI por Alejandro Moreno Cárdenas habla de la ineficiencia del PRI y de ese grupo de la sociedad para poder controlar a un monstruo como Alejandro Moreno. Que el cártel inmobiliario se haya apropiado del PAN habla de la incapacidad del PAN para haber evolucionado en algo mejor. Pero no necesitamos más partidos, los partidos ahí están. O sea, lo que necesitamos realmente es una oposición que tenga los tamaños para enfrentarse a lo que ellos llaman dictadura. Si es una dictadura, pues bueno, enfréntatela, pero con la verdad. Necesitas enfrentarla con la realidad. Necesitas plantearte, armar un proyecto de nación, ser más formal, ser más congruente y armarlo. Ahora, el nivel de los que aspiran a tener un nuevo partido en México, a que les demos dinero, es Acosta Naranjo. O sea, por favor, o sea, acaban de mandar al carajo, él y sus socios de los chuchos, acaban de mandar al carajo un logotipo histórico, carajo. O sea, ganó 2 elecciones presidenciales ese logotipo, carajo. Bueno, una todavía no era PRD necesariamente, pero Cárdenas gana al final y gana Andrés Manuel López Obrador en 2006. O sea, esa corriente gana 2 presidencias de la República. Ya se la robaron, esa es otra historia. Pero gana, o sea, es un partido ganador. Ganador que era la mayor fuerza política de la segunda mitad del siglo XX. Y sin duda, y ya después lo demostró Morena, como lo explicabas tú, Alejandro, es la gran fuerza política del siglo XXI mexicano. Eso era el PRD. Uh-huh. ¿En qué lo convierten Acosta Naranjo y sus socios los chuchos? ¿En qué lo convierten? En esto que es una bufonada. Que Acosta Naranjo aspire a dinero público es una mentada para el sistema de partidos en México. Alguien tan mediocre como Belauzarán, como él, como Xóchitl Gálvez, ¿se merecen dinero público? Yo creo que no. Álvarez y Casa, o sea, por Dios, ¿se merecen dinero público? Yo creo que no. Yo creo que no se necesita de estarles dando dinero. Nos hemos acostumbrado a darle dinero a esos grupúsculos para mantenerlos cerca, para controlarlos. Eso es lo que ha sucedido con esta democracia. No le agrega valor a la democracia que existan nuevos partidos del tipo Belauzaranes y del tipo Pedro Saces, porque simplemente es darles dinero para tenerlos entretenidos. ¿Por qué carajos nos va a tener que costar dinero tener entretenido a Acosta Naranjo? Que ponga un puesto de fritangas, hombre. Yo siempre digo, oye, lo acabo de decir, voy a votar con él el día que tenga un empleo, que me demuestre que tiene un empleo. Ese día, voto por él. Queda una semana para que soliciten su registro para buscar ser partidos políticos las organizaciones que así lo desean. Y pueden efectivamente llegar a más de 100. Ahorita van 29 hasta el viernes 24, cuando grabamos este programa que se transmite el domingo y el lunes. El asunto es, ¿hay una crisis? Creo que coincidimos. ¿Hay una crisis del sistema de partidos? Sí. ¿Hay una crisis de los partidos políticos? Sí. La crisis más acentuada es en la oposición de derecha. También Morena tiene su crisis. Diría una crisis de crecimiento. Y los nuevos proyectos de partido son en realidad residuos del PRI, del PAN, del extinto PRD y de Morena. No menciono al PT y al Partido Verde, que están ellos no solamente buscando conservar lo que tienen, que es muchísimo, lo que nunca pensaron que podían obtener. Me concentro en quiénes son los que buscan ser partido político. Analizamos la semana pasada, como parte de Donald Trump, a 2 proyectos de trumpistas locales, a Eduardo Verástegui y a Juan Iván Peña Neder.
Esos ahí están. ¿Qué proponen al país? No proponen mayores cosas, pero ¿quiénes son los que la gente no conoce que están proponiendo? Pues son sobre todo desprendimientos del PRI. Un PRI capturado hoy de manera total por Alejandro Moreno Cárdenas. Pero a mí me llama la atención tres, en particular dos. Buscan ser partido político dos personajes que tienen una biografía de mapaches electorales, de defraudadores electorales, de adulteradores de la voluntad popular, desde hace muchos años, desde Carlos Salinas. Sí. Y que son del entorno de Roberto Madrazo, el expresidente del PRI, el ex candidato del PRI. ¿Quiénes son estos individuos? Uno, Ulises Ruiz Ortiz, el ex gobernador de Oaxaca, que metió a Oaxaca en una violencia institucional, solapada y perdonada por Felipe Calderón y Vicente Fox, 2006. Ulises Ruiz fue expulsado del PRI por Alejandro Moreno Cárdenas en 2021. Ese personaje... por un intento de toma violenta del PRI. Ese personaje busca hoy ser un México en paz. Eso es lo que propone como nombre. México en paz. Después de lo de la APO, Claro. Del asesinato de Brad Fue Will. un personaje clave en el fraude electoral de 1994 en Tabasco. Me consta, lo vi. Ulises Ruiz, mapache electoral. Bueno, ahora quiere ser su partido. ¿Quién es el otro? Por cierto, su representante legal de Ulises Ruiz Ortiz ante el INE es un abogado, Marco Tulio Hernández, Marco Tulio Ruiz, que fue abogado de Roberto Madrazo cuando fue investigado Madrazo, dueño de Latinus. No se le olvide a usted, Latinus, el de donde aparece Carlos Loret y los pelos verdes. Roberto Madrazo Pintado. Y otras personas. Y Lorenzo Córdoba. Claro, y Denise Dresser. Silva Herzog. Bueno, hablando de democracia, Sí, claro. financiados por el mapache por excelencia. Así es. Bueno, Roberto Madrazo es el jefe de Ulises Ruiz Ortiz. Y Roberto Madrazo, jefe de los mapaches del PRI, de Luis Donaldo Colosio, es decir, de Carlos Salinas. No se nos olvide eso, Bueno, el otro personaje que quiere un partido político, que quiere que se llame Alternativa Popular, es César Augusto Santiago Ramírez. El maestro de mapaches electorales Una de escuela. Ulises Ruiz. Bueno, este señor quiere ser su partido político. Hablo de estos dos personajes. ¿Cuál es un tercero que a mí me llamó la atención? Un personaje que fue líder juvenil en la campaña de Luis Donaldo Colosio en 1994, hace 13 años. Se llama el personaje Gonzalo Nabor Lanche y quiere también su propio partido político. Escribió un libro con una de las viudas, pues él es un viuda de Colosio. Con César Palma, en el que decían que el entorno no mató a Colosio, pero en ese entorno de distanciamiento de Colosio con Salinas es que se comete el crimen. Bueno, ¿te acuerdas que Córdoba Montoya decía, bueno, el entorno no dispara balas, güey? es una respuesta a Córdoba Montoya, ese libro de Samuel Palma César. Samuel Palma, personaje. exacto, Samuel Bueno, Palma. Menciona estos tres nombres porque hay más en el elenco de solicitantes de partidos que vienen del PRI. Nos detuvimos mucho en Acosta Naranjo, pues porque es la figura que está armando un amasijo de personajes
¿Y por qué es la consecuencia del PRIAN, Álvaro? Porque Claro. al final él es, digamos, la última colita del experimento Claudio X González. Es la última, él es un residuo del experimento político de Claudio X González, De de la su gran marea rosa. fracaso. En efecto, otro residuo del gran fracaso de Claudio X González es Xochitl Gálvez, que decidió ya no formar ser su partido. propio partido político. Iba a ser un rotundo fracaso, Con Kenia López. por supuesto, con su comadrita. Entonces, Ellas mejor que se dediquen a tener un programa de cocina. Eso estaría más interesante. ni para eso seguramente sirven, Alejandro. Digo, Fabricio. Ni para eso creo que funcione un programa. No digo que no sepan cocinar, pero yo no me comería algo cocinado por esas señoras. Una rellena. O sea, a menos de que sea un programa nada más de pura gelatina, ¿no? Es lo único que rellena y con empanizada y no. Ahora le vamos a echar nueces. Ahora le vamos a echar nueces. Me interesaba mucho subrayar estos personajes, Sí. porque reflejan también lo que Héctor Alejandro correctamente, a mi juicio, expuso. La crisis es de la oposición y la crisis es de la derecha. Estas nuevas partidos políticos en formación son a costa de los partidos de oposición. Es decir, Morena puede estar viviendo su propia crisis de crecimiento. ¿Cómo administrar el enorme poder que tiene y que va a seguir teniendo, por ejemplo, para perfilar sus candidatos para el 2027? Morena puede estar tranquilo porque el voto opositor se está pulverizando en ese sentido. ¿Es una buena noticia para México? Yo creo que no. Yo creo que no, cuando se requiere, como lo decía Alejandro, necesita oposición, no nuevos partidos. Y se necesita en todo caso una oposición que articule una alternativa al oficialismo. Y esa alternativa hoy, lamentablemente, no la representan ni los partidos que tienen registro, PRI, PAN, MC, ni los que están en formación. Imagínate, César Augusto Santiago, Ulises Ruiz, señor Nabor Lanche. En realidad es Roberto Madrazo, ¿eh? Es puro Roberto Madrazo. Sí. Mapaches. Sí. Y los próximos que habrá, todavía falta, ¿eh? Bueno, yo creo que tomo este hilo conductor para plantear lo siguiente. ¿Por qué se suele votar? Yo creo que los partidos políticos es muy importante lo que ofrecen, pero pues la decisión debe tomarse no tanto por lo que nos dicen que van a hacer, sino por observar lo que realmente han hecho en la historia política. Y en este momento yo me detengo en solamente dos de estos posibles proyectos de partido porque me parecen muy reveladores. En el caso del partido que encabeza Costa Naranjo, que es algo así como un resabio de eso que en su momento fue el Sí por México de 2019, con Claudio X González, con esta Cecilia Gustavo Soto, de Hoyos. Gustavo de Hoyos, resabios del foxismo, resabios de, los chuchos del PRD. En fin, toda esta nata que después evolucionó al Va por México y se sumó a la Marea Rosa y demás. Bueno, hay que ponerlo en su dimensión y hay que decir, quien busca encabezar este partido, o al menos uno de sus rostros más visibles, que es Acosta Naranjo, él y su grupo y sus cuates, sus compadres, dirigían el PRD desde 2008. Desde 2008 hasta 2012, desde 2008 hasta su desaparición tuvieron un control absoluto del PRD, con algunos matices ahí en 2011, 2012, cuando Dolores Padierna fue secretaria general del PRD, pero fuera de eso ellos controlaron todo, las candidaturas plurinominales, muchas candidaturas a las gubernaturas. Se hicieron de un partido que venía de haber recibido la mayor votación en su historia, en 2006. Es decir, recibieron un barco boyante, un barco en su mejor momento, en su mejor fortaleza, cruzando el océano con mucha velocidad. Perdón, en un lapso brevísimo acabaron con él y lo hundieron.
y sin ningún contrapeso. Esto que les gusta decir ellos, que el contrapeso es necesario para las democracias, en el PRD ellos no tenían ningún contrapeso y lo desplomaron, lo destrozaron. Y retomo aquí un ejemplo. En el año 2008, cuando estos personajes se hicieron del PRD, estaban negociando en Oaxaca con Ulises Ruiz, este mapache brutal, y con Carlos Jiménez Macías, para que, a cambio de el respaldo al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, hubiera votos en la elección interna del PRD a favor de Jesús Ortega. Todo esto pasaba, por cierto, mientras Roger Bartra decía en el Instituto de Investigaciones Sociales que los chuchos representaban la izquierda moderna. Democrática. Y López Obrador representaba el priismo del pasado. ¿No? Esto es negarse a ver los hechos, es negarse a ver la realidad. Es corrupción. Bueno, se llama corrupción. Sí, por supuesto, de los chuchos sí. No, y de Roger Bartra. No, corrupción intelectual, digamos. Claro, que es Sí, corrupción intelectual, deshonestidad. deshonesdad. Es corrupción. Es corrupción. Vil corrupción. Corrupción. Digo, puedes sacarle dinero o no, pero es corrupción. Sí, es corrupción. De todos modos está faltando a A la verdad, claro. completamente. Y en un espacio que amerita un rigor intelectual y un respeto mínimo, como el Instituto de Investigaciones Sociales, en fin. Y bueno, y dicen estos personajes que ellos están buscando, o bueno, algo así, están construyendo a la Corina Machado de México. Es también muy lamentable que esto en el fondo significa... Ellos están construyendo. Sí, una opción como la que encabeza Corina Machado. Esa es su aspiración. Su aspiración es una cosa, es risible. No, desde luego. Y el trasfondo es grotesco, porque el trasfondo es, vamos a usar esa vena discursiva porque de algún modo es compararnos con Venezuela y decir que estamos en una dictadura y Es cosas correcto, así es. Y dices, bueno... Y ¿quién? pedirle a Trump que nos fíjate. ayude. Imagínate los chuchos, qué vergüenza. no, Qué vergüenza. Ese partido, en fin, a lo que aspira es hacer, si llega a conservar el registro, ser los traficantes de fracasos que siempre han sido esos personajes. Así es. Y me detengo muy brevemente en el posible partido, en el proyecto de partido de Eduardo Verástegui. Hay que decirlo de este modo, el PAN en 1939 se funda por una amalgama relativamente diversa, donde sí hay democristianos, hay intelectuales urbanos de clase media, preocupados por hacer un partido de cuadros, hay militantes de primera como Hugo Gutiérrez Vega, el maestro Bernardo Batis, en fin, hay gente que viene de esta línea, abogados, que son abogados, son intelectuales católicos, democristianos, sin embargo, o sea, de este catolicismo proveniente del Concilio Rerum Novarum en el Vaticano, del Concilio Vaticano II, ya en los 60, etcétera. Es decir, con cierta visión democrática de la vida. Pero también es fundado por personajes precursores fascistas, por supuesto, precursores del franquismo como Jesús Guisa y Acevedo o protonazis, así sin más. Como Abascal, el papá de Salvador. Que él no estuvo en el PAN. Estuvo en el sinarquismo, ¿no? Ah, claro, pero él funda sus hijos, claro. pero sus hijos sí. O sea, sus hijos que pensaban muy parecidamente a él, ellos sí estuvieron en el PAN. Fundamentalmente Salvador Abascal y Carlos. Pero viene también este PAN del 39 y en el siglo XX que por momentos su preeminencia ideológica fue cambiando conforme a las circunstancias, hay que decirlo con toda claridad. Empezó a correrse más a la derecha después de este conflicto de los empresarios con Echeverría en el 76 y ahí el grado empresarial y las extremas derechas fueron ganando preeminencia en el partido. El asunto está en que yo veo un paralelismo con lo que pasó con el Partido Popular en España, ¿no? Que en el año 2013 vive una pugna entre la herencia de José María Aznar, que representa esta derecha cerril, sectaria, belicista, aliado de George Bush en la matanza en Irak en 2003, precursor del conservadurismo de toda la vida, y un Mariano Rajoy que pues trataba más o menos de, por lógica electorera, tampoco es que sea un convencido demócrata, abrir el partido a ciertas nuevas tendencias, y el resultado es Vox en 2013, una escisión del Partido Popular
que trata de recuperar esa identidad de extrema derecha y decir que el Partido Popular es insuficiente para representar estos elementos tan conservadores. Creo que Verástegui en México sería una cosa parecida, una cosa de decir, a ver, no hay ningún partido que nos represente, el PAN es una derechita cobarde, el PAN es un partido que está viviendo una crisis de identidad porque no sabe si abrazar sus valores conservadores de siempre o si sumarse a la conspiración progre, porque bueno, hay que recordar que las extremas derechas tienen una visión paranoica, narcisista y conspirativa de la realidad. Entonces yo creo que iría por ahí. Tratarían de, al igual que Vox, abrirse camino mediante el discurso de la derecha que tenemos, la derecha partidista que tenemos nos traicionó. Es la derecha cobarde. Es la derecha cobarde. Sí, claro. Entonces, pues al menos yo creo que van a hacer no creo que ya tuvieron un intento de buscar firmas para este señor, no lo lograron. Para la candidatura presidencial en 2024. Así es, pero bueno, yo creo que al menos esta derecha, a diferencia del PAN, sí se muestra tal cual es. Sí, justo esto de Verástegui, bueno, pues tiene un respaldo internacional, que es esta cosa de la CEPAC, que son los ultraconservadores del mundo, que básicamente pues, es Trump, Bolsonaro, Milei y Vox. Y una cantidad importante de dinero de el Atlas Network. Italia, Meloni. Sí, Meloni, que sí es como el pie de playa del trumpismo en Europa, ¿no? Está eso, pero también del acordeón que nos pasó Álvaro Delgado. Me parece interesante lo que refiere sobre otra vez esta cosa del Partido del Encuentro Social, que además de tener un nombre que parecía, yo cuando lo vi, el Partido del Encuentro Social, pensé que era de estos, ¿se acuerdan que en los 90s rentaban casas y entonces a los solteros les organizaban fiestas para que conocieran pareja? Siempre yo decía, Encuentro Social, me parece que es como eso, ¿no? Todos tenían como nombres parecidos. Bueno, son los evangélicos. Como un club de swingers, una cosa de esas. Como de swingers, ¿no? Pero en realidad son evangélicos, por supuesto machistas y misóginos como debe de ser. Y es este personaje, Hugo Eric Flores, que es un partido evangélico que no ha tenido en sus dos versiones, Encuentro Social y Encuentro Solidario, ahí ya le quitaron lo de... no ha tenido ninguna repercusión realmente importante. Ha ayudado a juntar votos en el Estado de México, en Hidalgo. No, tuvo gobernador, Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Sí. Claro, él era del PES, claro. Sí. Es cierto, ahora acusado. Sí, no, y el propio Hugo Eric Flores diciendo, fue un gobierno corrupto. Bueno, ¿y por qué no lo dijo en su momento? Sí, porque son muy Hugo Eric Flores ahora es el que encabeza la comisión para la sección instructora de la Cámara de Diputados, diputado federal de Morena. De Morena, exactamente. Sí, se pasaron a Morena en esta alianza que hicieron con el PES. ¿Tuvieron alguna representación también en Baja California? Sí. Ahí nació. De hecho, ese es el origen del partido de Hugo Eric Flores. De hecho, la alianza es con Jorge Hank. Es con Jorge Hank, eso me llamó mucho la atención. Y en el otro extremo del país, en Chiapas, la senadora Sacil de León. Ahora, hay que recordar que Hugo Eric Flores también fue el abogado de los asesinos paramilitares del conflicto en Acteal. Pues de la matanza de Acteal con Cedillo. De la matanza de Acteal. Él defendió a los asesinos, junto con Nexos, un equipo de abogados del CIDE. Es decir, no hay que olvidar que ahí hay una historia que no nos han explicado. ¿Cómo pasas de ser el abogado de los asesinos de Acteal a ser diputado de Morena? Sí, es decir, tienes que tener como una justificación, digo, para los que tenemos memoria, pues una justificación de cómo pasaste de una cosa a la otra, ¿no? Bueno, ahora veo que van a reintentar hacer su partido. Por tercera ocasión consecutiva. Por tercera ocasión consecutiva, en lo que se conoce como el chuchismo. Es decir, hacer un partido para tener recursos públicos, aunque no ganes nada, porque ganar un pequeño porcentaje te permite negociar
con los partidos grandes. Me llamó la atención que se hayan aliado con Jorge Hank Ron, que en un acto, pues ya, digamos, muy obvio de propia dignidad, digamos, Morena dijo, no, con Hank Ron sí no vamos. No, se firmó, No, se firma. Y nosotros de alguna manera tuvimos que ver con que se rompiera ese pacto, porque se había firmado. De Morena, ya estaba firmado. Lo exhibimos públicamente y después se tuvo que romper al día siguiente. Firmó, sí, claro. Y Mario Delgado, entonces dijimos, a ver, Morena firmando eso, dije, no, con Jorge Hank Ron se rompió por eso, porque nosotros lo denunciamos. Pues no, claro. Y ahora quieren reactivar. Es Jorge, es una vez más, es Roberto Madrazo, Jorge Hank Ron, es otra vez Roberto Madrazo, el dueño de Latinos, que anda de bajo perfil, no significa que no se esté moviendo políticamente también. O sea, va a tener varias alternativas. Eso es lo que pretenden. Sí, de la lana pública. Eso que pretenden. Claro. Ulises Ruiz, de Hank Ron. Y César Augusto Santiago. Son gusanos de la misma guayaba. Ahora, también me llamó la atención, y ya con esto termino, aunque ya empezamos más a conversar, también me llamó mucho la atención esta utilización de Colosio, del nombre de Colosio, como si fuera efectivamente una víctima de... O un santito, de la democracia. Ay, San Colosio, ayúdame a formar mi partido. Colosio era un priista... era la decisión de Salinas de poner a Colosio a cargo del Programa Nacional de Solidaridad, porque él era el que tenía la lista de los beneficiarios de eso, que no era un derecho, era clientelar, y que tuvieron, digamos, su máximo espectáculo cuando Salinas abrió los brazos y dijo, se hace la luz en Chalco, y se prendieron las luces, un lugar que no tenía luz, y por el favor del presidente. Entonces, el presidente le trata de heredar, el presidente Salinas, a Colosio eso. Y en realidad, lo que esconde esa decisión es la continuidad del PRI, a pesar del proyecto neoliberal. Es decir, Salinas en algún momento pudo haber dicho, me estorba el PRI para el proyecto neoliberal, y lo que hizo fue utilizarlo. Y el PRI fue gustoso a la utilización, se declaró, ¿cómo le llamaban? Tenía un nombre eso, que no era neoliberalismo, era liberalismo social. Se declaró liberal social y fueron utilizados. Esa es una cosa es casi de novela de Fernando del Paso, es decir, o de Paco Taibo, cómo un partido que nace de la Revolución Mexicana es utilizado después para ir en contra de la Revolución Mexicana sin ningún problema. Claro, pues es entonces, bueno, las grandes transformaciones del PRI. Colosio es eso. Colosio es la peor continuidad. Que eso, Fabricio. Él fue el que dirigió la campaña de Carlos Salinas de Gortari. La campaña del fraude electoral de Carlos Salinas de Gortari lo dirige Colosio. O sea, que le andan rindiendo pleitesía a un antidemócrata como Luis Donaldo Colosio, y ahí andan, lo ponen porque se mataron entre ellos, se agarraron a balazos entre mafiosos, y ahora resulta que hay que respetar a Colosio como una figura. No, hombre, si tú lees otra vez, porque dicen, no, es que el discurso del Monumento a la Revolución, nada, yo estaba ahí, para empezar, yo estaba cubriendo eso, no es cierto, no causó ninguna reacción. Nada, demagogia. Estaban los puros acarreados del Bester Gordillo. Miren de todo eso. El discurso es un discurso de avanzada. No. Por favor. Perdón que interrumpa, pero tiene sentido hablar de aquel entonces porque tiene que ver con lo que está pasando hoy. Claro. Estos engendros del colosismo que hoy quieren formar partidos políticos. Mira, del tema de los colosistas, yo creo que están en la lona y en el hoyo y cavando, ¿no? Como se dice en el caso de estos canijos. Yo, en el tema de Eduardo Verástegui, me molesta profundamente Eduardo Verástegui. Me molesta también el intento de hacer un partido. Me molesta.
Y no es una pulsión antidemocrática de mi parte, es todo lo contrario. Siento como un trato de república bananera para México, porque es al final, es como estos partidos políticos títeres de la Unión Soviética, ¿no? Ay, van a tener elecciones, o partidos políticos títeres de Estados Unidos, en cualquier de estas potencias de, ay, van a tener elecciones, vamos a empujar a un títere para que ponerlo desde Moscú o desde Washington, me molesta, o sea, que el personaje refiera a Donald Trump como si, como un valor, porque en realidad él es cero, él es nada. Nomás se publican sus fotos donde anda ahí de lambiscón en la Casa Blanca y alguien... Pero no te alcanza para una elección en México, eso. Sí, eso no te alcanza. Pero me molesta que el personaje me molesta en todos los sentidos. Que crea él que los mexicanos tenemos que seamos tan imbéciles, ¿no? O sea, no, yo creo que en su caso ni siquiera es un tema de derechas, es un tema de un intento extranjero completamente foráneo de una potencia que cree que México puede tener un trato de república bananera y entonces poner un mequetrefe ahí, títere al que puede administrar. No va a pasar, pero no deja de molestarme. Ahora, él va a ser capaz de capturar a la extrema derecha, que considera a la derecha una derechita cobarde. ¿Va a ser él capaz de capturar a esa derecha? Yo creo que no. Porque históricamente, y Álvaro lo trae mucho más en registro, históricamente incluso la ultraderecha en México, me refiero a Abascal, por ejemplo, ellos tenían un sentido nacionalista. Sí. O sea, incluso la ultraderecha tenía un sentido nacionalista, era un fascismo nacionalista. O sea, es muy raro, pero así era. Los abascales y los... Antiestadounidense, Antiestadounidense. Bueno, Gumersindo Magaña, el del PDM, era el partido del gallo. Exacto, el gallito, los sinarquistas, que tenían un sentido nacionalista, porque en México, después del zarpazo del territorio y demás, en México ese nacionalismo es muy vivo. Está muy vivo, es muy vigente. O sea, lo tenemos muy en la sangre, porque nos costó la mitad del territorio. O sea, no es cualquier chingadera, perdón, pero no es cualquier fregadera lo que le pasó a México. A México le quitaron la mitad de su territorio. ¿Quiénes? Con ayuda de los Verástegui de entonces, se robaron la mitad del territorio. Los Verástegui. O sea, no es solamente el tema de que se abrace de la Virgen y su payasada esta religiosa de que no tiene sexo porque es célibe, para pura payasada de ese tipo. No, es una potencia extranjera tratando de meterse a ver si le pega el chicle, además utilizando nuestra propia plataforma política y nuestro propio dinero para meternos a un canijo vendepatrias como Verástegui. No me causa risa Verástegui, ninguna risa me causa su ambición. Ahora, de regreso al tema porque al final de lo que se trata es de ver si nosotros mexicanos, nosotros individuos, los individuos, porque las instituciones son los individuos, nosotros mexicanos le damos oportunidad a algunos grupos de mexicanos que se organizan para tratar de competir en una democracia por cargos de elección popular. Al final es, oye, mexicano, ¿quisieras tú pagarle con tu dinero a Eduardo Verástegui para ver si pega, hombre, un experimento democrático? ¿Quieres darle dinero a Costa Naranjo y a Claudio X González para que tengan su propio partido político ahora? Y a Roberto Madrazo. Y a Roberto Madrazo. Mi respuesta en ese sentido es muy contundente, es no. Yo creo que este país ha tenido tremendas expresiones de oposición. Ha tenido tremendos líderes opositores este país y han sido personajes con una tremenda dignidad.
Y hablo históricamente, todo el siglo XX tuvo grandes personajes robustos de oposición. Ahora tenemos pura payasada. ¿Se merecen dinero? Mi respuesta es no. No se merece un solo de los que están aplicando, no se merecen registro. Belauzarán lo vamos a comparar con Cárdenas. A Belauzarán lo vamos a comparar con Andrés Manuel López Con Eberto Obrador, Castillo. con Eberto Castillo, por Dios, váyase a su casa. Un dato, decía Belauzarán cuando fue la campaña en 2024, cuando le pedían declinar a Álvarez Maínez, que iba a ser como la declinación de Eberto Castillo. No, pues es que... Y un dato para demostrar lo malinformados o manipuladores que son. Todo el entorno de Eberto Castillo, todo... Teresa Juárez, sus hijos, sus colaboradores en Veracruz, como la senadora Gloria Sánchez o Marco Medina, todos están en Morena, todos. ¿De dónde sacas semejante aseveración? Oye, y no podemos dejar de hablar de... falleció Serrano Limón. No sabía. Francisco Serrano Limón. Sí, falleció de Provida. Sí, del Yunque. Pues yo publico con él una entrevista con él en el segundo libro sobre el Yunque, en el Ejército de Dios, justamente sobre eso. Pues sí, un personaje como tantos de esa derecha estridente. Pero bueno, por lo menos corrupta. el tipo corrupta, justamente. En fin, que tiene que ver con un personaje impulsor de una agenda, de esa agenda ultraconservadora, muy asociada a la Iglesia Católica, que impulsa Eduardo Verástegui. Y ya que hablé yo de los residuos priistas, mapaches electorales que quieren su partido, quisiera concluir mi intervención con estos personajes que buscan su propio partido con una orientación muy claramente de derecha y de extrema derecha. Eduardo Verástegui es uno de ellos, que asocia desprendimientos del propio PAN, o la del propio Partido Encuentro Social de Hugo Eric Flores, que es pues parte del propio pragmatismo de Morena, de incorporar a sectores de una agenda ultraconservadora al proyecto de Morena, literalmente, porque hoy es Hugo Eric Flores, diputado federal de Morena, y se asoció con el Partido Encuentro Social en Morelos para postular a Cuauhtémoc Blanco con todo el aval de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero también, así como hay mexicanos malinchistas, vendepatrias, que se someten o están dispuestos a someterse a Donald Trump, como es el caso de Verástegui y como es el caso de Juan Iván Peña Neder, de México Republicano, y que agrupan a sectores, también a residuos del PRIAN. También hay mexicanos que detestan a esos malinchistas y vendepatrias y que tienen un sentimiento histórico antiestadounidense por las invasiones que ha sufrido México y por habernos arrebatado este territorio, como tienen un sentimiento anti-derecha de España. Es decir, que venga Vox igual a darle cobertura a personajillos del calibre de Verástegui o de Lili Téllez con su iberósfera, que tiene una concepción de agrupar a la extrema derecha de América Latina. También en México yo no encuentro que vayan a encontrar, porque en México también está arraigada la idea de que México no es tierra de conquista de ningún tipo. Para eso nos valemos los mexicanos en todos los terrenos. Entonces, está bien, yo como demócrata que soy, creo que tienen un derecho, cada persona que piense de manera
específica, siempre dentro de la ley, que hagan su propio partido. Pero yo confío mucho en la sociedad, en que los va a colocar en su sitio. De los 29 intentos de crear partido, ¿cuántos van a terminar lográndolo? Sobre todo si no hay recursos públicos. Se van a llegar sus propios recursos. Van a lograr hacer 200 asambleas distritales con 3,000 afiliados por lo menos. Van a lograr afiliar los 270,000 que por ley deben hacer. Yo lo veo, la verdad, muy complicado. Menos si son vendepatrias y malinchistas, como los hay. Brevemente, nomás para apuntar unas cosas que creo tienen interés. Bueno, yo no sabía que había muerto Jorge Serrano Limón. En 2008 él pidió, 2009 me parece, pidió la canonización de Carlos Abascal. Sí, Sí, sí. Solicitar la No, y no solamente él, toda la organización del Yunque, Sí, claro. sí, buscaban la canonización Sí, sí. de Carlos Abascal por su lucha denodada en contra del aborto y cosas así. Un apunte muy breve, porque es verdad, hay dos nacionalismos en México. Este nacionalismo progresista que en el fondo, este sentimiento antiestadounidense que no es una ceguera xenofóbica, sino es Producto de los agravios. Exactamente, O sea, es una posición completamente... resultado del abuso. Así es, una respuesta. Antiimperialista completamente, a diferencia del sentimiento antiestadounidense de la extrema derecha, que era más bien antiprotestante y arraigarse en lo católico. Pues nada más cierro con esto. Habría que observar, analizar estos intentos de proyecto de partido a través de sus líderes, a través de sus referencias internacionales. Ya dijo Acosta Naranjo, y bueno, ya lo dijo Belaunzarán, que para ellos su referente internacional va a ser Corina Machado, para los Verástegui va a ser Trump y Milei. Y Milei, que aparece en el foro de Davos el día de ayer con un discurso en un entorno económico, y se supone que él es un economista libertario, cuando uno esperaría que priorizara esa parte. No, una diatriba conspiranoica en contra de la agenda woke y este nuevo fantasma que ven conspiraciones en todos lados, en las universidades y los grandes foros económicos y las películas de Disney, para que estos personajes como Milei, que bueno, Verástegui es un célibe voluntario, la mayoría de los seguidores de Milei son célibes involuntarios, ¿no? Y tanta neurosis los tiene, porque pues es que es una lógica muy... ¿Cómo se llama? Los inceps, así se llaman, ¿no? Incels, ¿no? Les Incels. dicen. Pero es que sí es una cosa... Que son tremenda. célibes involuntarios. Así es. O sea, Porque- nomás no ligan, pero ni Exacto. por equivocarse. Y le echan la culpa a su estadio solitario indeseado, en lugar de ver, bueno, ¿por qué yo no logro relacionarme con alguien? Ah, no, es culpa del feminismo, seguramente. Exacto. Es así como Netanyahu diciendo, ¿por qué me critican? ¿Será que estoy cometiendo una atrocidad? No, es antisemitismo. Es estos atajos mentales de gente supremacista, miserable. Pues ahí están los referentes internacionales, tanto del partido de Acosta Naranjo como de Verástegui. Pues nada más una acotación también. Una cosa es pluralidad y otra pluralismo. Hay una manera, digamos, de establecer qué es lo verdaderamente irreductible de tu ideología, y entonces se forma una fuerza política en torno a esa irreductibilidad. Lo demás es tener 600 partidos, como sucede en Israel, por ejemplo, o por ejemplo, toda la izquierda en la mayor parte de América Latina, en Chile, en Perú, son 7, 8 partidos. No, lo que hay el sistema, digamos, de partidos debería de acotar hacia lo que es una ideología irreductible. Sí, sobre todo porque no son enchiladas, o sea, el dinero que se gasta en partidos políticos es mucho y la gente se lo gana con mucho esfuerzo. Es un país con muchos pobres, hay mucha miseria en este país, o sea, aun cuando tenemos un gobierno progre, revertir la pobreza en México nos va a costar mucho tiempo. Y
darle dinero a Costa Naranjo me duele, honestamente. Oye, a imagínate que Verástegui, estás pagando el SAT y dices, bueno, pues una parte va a ser para Costa Naranjo, no, váyanse a la fregada. Morena tiene, como jamás en la historia de la izquierda en México, una fortuna más de 2,000 millones de pesos eso no puede para ser. este año. Y Moreno no ha dicho nada. Eso no está correcto. No está correcto. Eso no está bien. correcto, no. Tiene que Mucho bajar no. porque es parte de las promesas de campaña. Claro. Calladitos, pues sí van a afiliar a 10 millones de mexicanos comprando camionetonas. Está bien, pues pero es un dineral. Y ya por bájenle, congruencia ya. debería devolver, con todas las dificultades jurídicas que existe, pero con voluntad, devolver Devolver parte a de ese tesorería. dinero. Y bueno, son mayoría, ya generan una reforma para bajarle dinero público a los partidos políticos. Esa era una promesa de la izquierda históricamente, carajo. Sí, no podemos- Ya háganlo, no se puede obviar eso. No, por eso. Pues gracias. Gracias. Vamos.